Cuando el deseo y la culpa se cruzan, ¿quién debe perderlo todo? El eco de las llaves al caer en la mesa resonó en la tranquilidad de la casa. Elena, una madre de 48 años, sentía que el silencio era un ser vivo que se paseaba por cada rincón. Su hijo Martín acababa de irse a la universidad y lo que debía ser un momento de orgullo se había tornado en un abismo de soledad. Cada habitación parecía observarla. La cocina, que solía estar llena de risas y sabores, ahora era un recuerdo, vacía como su corazón. En aquellos días, mientras las hojas caían con el viento, su vida encajaba en un ciclo monótono. Despertaba, tomaba su café que sabía amargo, y veía cómo las sombras se alargaban en su sala. La vibrante vida que había conocido pasaba como un susurro. Pero un día, como un rayo de sol que atraviesa una nube gris, apareció Lucas, el mejor amigo de Martín. Era un joven de 19 años, con una sonrisa contagiosa y un brillo en sus ojos que le recordaba a su propia juventud. Lucas Pero en esas sonrisas también comenzaron a nacer sentimientos confusos. Elena se sentía viva de nuevo, y a la vez arrastraba un peso en el pecho que no podía ignorar. ¿Era correcto sentir algo por el amigo de su hijo? ¿Era solo una ilusión o el inicio de algo más profundo? Cada encuentro se sentía como un juego peligroso. La conexión se intensificaba, y noches de risa se convirtieron en instantes de miradas, que duraban demasiado. A medida que los días avanzaban, la culpa se convirtió en compañera inseparable. ¿Qué diría Martín si supiera? A veces se quedaba en la cama con el corazón acelerado, temiendo que su propio deseo la apartara de su hijo. Todo complicó cuando Martín decidió invitar a Lucas a pasar el fin de semana. El mismo Lucas que llenaba sus pensamientos, que la hacía reír y sentir mariposas en el estómago. En la cocina, mientras preparaba la cena, su mente daba vueltas. ¿Podría ocultarle a Martín lo que sentía? ¿Cuánto valía su felicidad frente a la relación madre-hijo que siempre había valorado? Las horas pasaron, y el día de la llegada de Lucas se sentía como la llegada de una tormenta. En el instante en que la puerta se abrió y Lucas entró, el aire se volvió denso. Las palabras se enredaron en su garganta. ¿Sería capaz de ser honesta y arriesgarlo todo? ¿O se convertiría en prisionera de su propio secreto? Las luces comenzaron a parpadear, y con cada chispa, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Tendrá el valor de liberar su corazón? ¿O este amor se convertirá en su mayor secreto y carga? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso M. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las luces comenzaron a parpadear, y con cada chispa, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Tendrá el valor de liberar su corazón? ¿O este amor se convertirá en su mayor secreto y carga? Elena tragó saliva mientras Lucas cruzaba la puerta, ajeno a la tormenta que se fraguaba dentro de ella. Los dos intercambiaron sonrisas nerviosas. Era solo un amigo, pensó, aunque su corazón no se sentía tan seguro. Pero de repente, el sonido del teléfono rompió el momento. El sonido estridente la sacó de sus pensamientos. Era Martín. «Mamá, necesito que vengas a la universidad urgentemente», dijo con voz entrecortada. La preocupación se apoderó de Elena. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó, mientras su pulso se aceleraba. «Es Lucas, está en problemas. Tienes que venir». La angustia en la voz de su hijo la envolvió como un abrigo pesado. Sin pensarlo dos veces, le dijo a Lucas que se sintiera en la sala, y se apresuró a salir. La culpa se mezcló con el miedo. Las sombras de su deseo parecían acecharla, pero no había tiempo para pensar en eso. Cuando llegó a la universidad, la escena era caótica. Un grupo de estudiantes congregados, murmullos, gente corriendo. El aire pesado con ansiedad. Martín la encontró entre la multitud, su rostro pálido, ojos desorbitados. «Mamá, no sé cómo pasó», empezó a balbucear. «¿Dónde está Lucas?».
preguntó Elena, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Entonces lo vio. Lucas estaba recostado contra un árbol, con la cabeza cubierta de un paño blanco empapado en sangre. Su sonrisa ahora había sido reemplazada por una expresión de dolor y confusión. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué pasó?, gritó acercándose, pero la mano de Martín la detuvo. No te acerques, mamá. Puede que no sea un accidente. La voz de su hijo temblaba, pero no había tiempo para cuestionar. La ambulancia llegó, y con ella, más preguntas. Lucas fue llevado al hospital, y Elena se sintió atrapada entre dos mundos, su hijo y el chico que había reavivado su vida. La sala de espera estaba fría, más fría que su corazón. A su alrededor, otros padres murmuraban, algunos con lágrimas. Cada minuto se sentía como una hora. Luego un médico apareció. ¿Es su hijo?, le preguntó al notar su expresión ansiosa. Lo siento mucho, señora. Su amigo fue atacado por un grupo de jóvenes que se hicieron llamar Los Ángeles Oscuros. El mundo se le oscureció. La banda de la que había oído rumores, los que atemorizaban a toda la universidad. Lucas, murmuró, pero no había más palabras. Hay más, continuó el médico. Él les debe dinero, por algo que pasó. Él no me dio detalles, pero sabemos que no fue un simple ataque. La revelación destrozó cualquier fragmento de esperanza que quedara. Elena sentía que su estómago se revolvía. ¿Qué habría estado haciendo Lucas? ¿Qué riesgos había tomado? ¿Qué le había ocultado a Martín? Su mente se llenó de preguntas, pero el silencio le respondía. Cuando finalmente pudo ver a Lucas en la sala de emergencias, la realidad la abrumó. Su rostro estaba pálido, y la máquina que medía su pulso pitaba con monotonía. La culpa y el amor se entrelazaban en su interior. ¿Qué habría pasado si nunca se hubiera cruzado en su vida? Martín se quedó a su lado, su expresión mezclada entre preocupación y desdén. Los dos miraban en silencio a su amigo. En ese instante, algo en la mirada de Lucas despertó una verdad oculta. No era solo un amigo, era un reflejo de sus propios deseos reprimidos, de sus anhelos desterrados. Lo que había sentido por él era más complicado de lo que había querido aceptar. Con un susurro, la conexión entre ellos se hizo clara. Lo que empezó como alegría, ahora era un laberinto de sombras. ¿Acaso lo que había sentido nunca fue solo un juego? Mientras una enfermera interrumpía para decir que Lucas estaba consciente, el miedo a perderlo se transformó en una necesidad de comprender todo lo que había sucedido y lo que significaba para el futuro. Elena se giró hacia Martín, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. La respuesta a esa simple pregunta podría cambiarlo todo. ¿Había hundido sus propios deseos por el bien de su hijo? ¿O de repente, ella misma se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que podría haber imaginado? Las luces de la sala de emergencias parpadeaban como estallidos de confusión, mientras un nuevo nivel de complicidad se formaba entre los tres. ¿Cuál sería el precio de esos secretos revelados? Elena miró a Lucas, cuyo cuerpo yacía inmóvil en la cama del hospital, conectado a un montón de máquinas que pitaban constantemente. Las horas se sentían interminables, pero había algo más que la desesperación en su pecho. Martín, constantemente mirando hacia el suelo, evitaba su mirada. «Hijo, necesitamos hablar», comenzó Elena, sintiendo el nudo en la garganta. Pero de repente, unos gritos estallaron en el pasillo. «Iremos a buscarlo, no puedo dejarlo así». Una figura salió corriendo, empujando a los enfermeros. Era una joven con el rostro lleno de angustia, que se abalanzó hacia ellos, sus ojos desenfrenados iluminando la habitación. «Tú eres la madre de Lucas, ¿verdad? Se lo llevaron, lo vi». Las palabras de la chica llegaron como un balde de agua fría. Elena sintió cómo el aire se le escapaba lentamente. «¿Qué quieres decir? ¿Quién se lo llevó?», preguntó, su voz temblando. «Una banda, del grupo que lo atacó. Vinieron por él otra vez. Dicen que no terminaron el trabajo». La joven, cuya expresión reflejaba la desolación, pareció dudar un instante. La sala se llenó de murmullos. Otros padres comenzaron a acercarse, sus rostros pálidos, escuchando el eco del horror.
Las palabras resonaron en la mente de Elena como un eco sordo. Su cuerpo se volvió frío. No, no puede ser, murmuró. Aún incapaz de absorber la realidad que se le presentaba, miró a Martín, quien ahora estaba pálido como una hoja, y el miedo en sus ojos era evidente. De repente, otro grito, pero esta vez desde el pasillo. Un grupo de hombres entró, vistiéndose con chaquetas oscuras, exudando una amenaza palpable. Sus miradas se deslizaron por la sala, hasta que se posaron en Elena y Martín. Buscamos a Lucas, es un asunto de deudas. El tono era tranquilo, pero lo que emanaban sus miradas era fuego. La sala se transformó en un campo de batalla. La mujer que había advertido a Elena se interpone entre ellos, desafiándolos. «No lo toquen», gritó, y la tensión se disparó como un chispazo. Elena sintió que todo se desmoronaba. La culpa, el deseo, cada emoción que había guardado se convirtieron en un torbellino. «Martín, vámonos», dijo, intentando apartar a su hijo de la escena. Pero él la detuvo, con el rostro enrojecido. «Ellos se llevaron a Lucas, así que son responsables de esto. No puedo dejarlos ir», exclamó. Su voz se había vuelto una mezcla de dolor y rabia. «No es culpa de Lucas», gritó la chica, pero nadie parecía escuchar. Era un caos, y en el centro de todo, Lucas seguía inconsciente, el destino de todos flotando en la línea. En un momento de claridad, Elena sintió que la vida se le escapaba entre los dedos. Lo siento, pero esto ya no es solo una cuestión entre nosotros», susurró, perdiéndose en la confusión de su propia locura. De repente, el sonido de una alarma resonó en el hospital. Una explosión de luces intermitentes rompió la oscuridad. Las puertas de seguridad del hospital se cerraron de golpe. Después, un grito desgarrador llenó el aire. «Cuidado, se están llevando a Lucas». El corazón de Elena se detuvo. Miró a su alrededor y vio cómo un grupo de personas se movía rápidamente hacia la habitación de Lucas. «No», gritaron todos, pero era demasiado tarde. La realidad estaba derrapando fuera de su control. Justo cuando parecía que todo iba a convertirse en un enfrentamiento, la chica que había advertido a Elena comenzó a hablar, su voz firme pero llena de angustia. «Yo sé quiénes son. No son solo una banda, son amigos de Lucas. Él estaba metido en esto, y tú tienes que saber la verdad». Elena sintió como si le quitaran el suelo bajo los pies. La revelación era cruda como una herida abierta. ¿Qué clase de secretos había mantenido Lucas? El caos se extendió, y la mirada de Martín se tornó dura. «¿De qué hablas?», preguntó, mientras los tendones de su cuello se tensaban. «¿Quién es Lucas realmente?». Un silencio inquietante se apoderó de la sala. Lo que había empezado como un simple encuentro entre ella y Lucas se transformó en una red de engaños, secretos y colisiones inevitables. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. La tensión en la sala era palpable. Los murmullos aumentaban mientras la chica que había advertido a Elena seguía hablando, pero su voz se volvió un eco distante cuando el pánico se instaló en el aire. Las miradas de los hombres con chaquetas oscuras se posaron sobre Lucas, y el tiempo pareció detenerse. Elena sintió una oleada de desesperación. Su corazón latía descontrolado. «¿Qué más deben saber?», gritó, su voz quebrándose. «¿Acaso Lucas está involucrado en algo que no sabemos?». «Era un buen chico», balbuceó la joven que había advertido, «pero se metió en cosas complicadas. Este grupo no son solo delincuentes. Son una red. Lucas ha estado trabajando para ellos, mamá. Le obligaron a hacerlo porque su padre les debe dinero». Elena se paralizó. La revelación la golpeó como una bomba. ¿Qué? La confusión nubló su pensamiento. No puede ser cierto. No puede ser. Miró a Martín, quien ahora había palidecido como una hoja. La ira y el miedo se mezclaban en su expresión. «¿Qué dices?», gritó Martín, sus puños apretados. «Lucas no haría eso». Pero en su interior, la duda comenzaba a asomar. El niño que había crecido en su casa, en el mismo hogar que ella había cuidado, ¿ahora era parte de un peligroso juego criminal? La chica, con los ojos empapados de lágrimas, continuó.
Lucas fue forzado a hacerse cargo de las deudas de su padre. Le amenazaron de muerte, a él y a su familia. No solo lo estaban extorsionando, ahora lo buscaban para forzarle a seguir en esto. Lo que pasó fue un mensaje. Elena sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Un retortijón en su estómago la hizo tambalear. No, él no quería meterse en esto. Debió decírselo a Martín. No debería, murmuró, autoconvenciéndose. Pero Martín ya no escuchaba. ¿Qué sabes tú?, le lanzó a la chica. Eres solo una extraña. ¿Cómo puedes saberlo? La frustración en su voz se transformó rápidamente en rabia. Él amaba a Lucas, pero la idea de que el chico que llenaba su casa ahora estuviera atrapado en un sistema corrupto lo taladraba por dentro. Porque yo estaba allí. Lo vi hablando con ellos. Y cuando intenté advertirle, ya era tarde, confesó ella, su voz titubeando. Una lágrima resbaló por su mejilla. Tenía miedo. Lo que era del pasado vino a buscarlo. En medio del caos, un sonido estrepitoso interrumpió su conversación. La puerta de emergencia se abrió de golpe, y un grupo de jóvenes entró corriendo, de aspecto amenazante. «Buscamos a Lucas», gritó el líder del grupo. Sus ojos fulguraban con furia y desesperación. El ambiente cambió de inmediato. La sala de espera, antes un espacio de dolor y angustia, se llenó de pánico. Los padres comenzaron a gritar. Algunos intentaron proteger a sus hijos. Ahora se va a destrozar todo, pensó Elena, sintiendo cómo la desesperación se convertía en terror. El grupo se abalanzó hacia la habitación de Lucas. Elena, en un acto reflejo, se interpuso. «Deténganse, por favor», imploró. «Él está herido. No lo ataquen, no le hagan más daño. Apártate de ahí. Él debe pagar lo que debe», gritó uno de ellos, con una mirada amenazadora. El caos se desataba. Todos luchaban por entender qué hacía más daño, la verdad de Lucas o su posible futuro. Martín, por su parte, alzó la voz. «No se lo llevan. Lucas no está solo. Es mi amigo». La determinación en su tono lo empoderaba, pero su cuerpo temblaba. ¿Qué podía hacer para protegerlo? Mientras tanto, un nuevo giro sobrevino. Un sonido ensordecedor resonó en la sala. Una alarma. Elena sintió que todo se desmoronaba nuevamente. No podría ser, pensó. La sirena se desató, pero era una clara señal. La vida de Lucas pendía de un hilo. ¿Pero qué harían ellos en este momento? La verdad se alzaba contra ellos y el mundo que creían conocer se desvanecía. Las luces comenzaron a parpadear, y en medio del tumulto, la chica volvió a hablar. «Esto no es más que una manera de callar los secretos. Todos están en peligro. No solo Lucas. Todo el mundo». Elena se detuvo junto a Martín, atrapados en un momento de incertidumbre. Esa revelación duraría para siempre en sus corazones. La lucha por salvar a Lucas se convertía en una lucha por protegerse a sí mismos. ¿Qué pasaría si todo lo que habían creído desde el principio era una mentira? El pánico se adueñó de ellos, mientras las sombras en la sala se acercaban. ¿Tendrían tiempo de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El silencio se cortó como un cuchillo afilado, cuando la chica que había advierto a Elena pronunció la palabra deudas. La atmósfera se volvió pesada, como si alguien hubiera encendido un fuego en el centro de la sala. Martín, que aún estaba temblando de ira, no podía apartar la mirada de los hombres de chaquetas oscuras que se acercaban lentamente. «Lucas, ¿tú también estás metido en esto?», murmuró Martín, más a sí mismo que a cualquier otra persona. La voz le temblaba, y podía escuchar el latido de su corazón resonando en sus oídos. La joven que se había hecho notar antes, con lágrimas brillando en sus ojos, le respondió con voz baja. «No quiero que te enojes, pero nadie sale ileso de los ángeles oscuros». Elena sintió que la rabia y la tristeza comenzaban a entrelazarse en su pecho. «Mamá, ¿por qué no nos dijo nada?». La voz de Martín se volvió un grito. «¿Cuántas cosas más nos ha ocultado?». Aún estaba tratando de asimilar la revelación sobre Lucas, cuando el grupo de jóvenes que habían entrado comenzaron a acercarse. La tensión era casi tangible. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué querían? Entonces, de entre la multitud, un grito desgarrador resonó. «Lucas».
Era un hombre corpulento que empujaba a la gente a su alrededor. La mirada de Elena se encontró con la de Martín. Ellos sabían que algo había cambiado. Fuera de mi camino. El hombre avanzaba como una tormenta, ignorando las súplicas de los demás. Sin pensarlo, Elena se interpuso ante él. No puede entrar. Él está herido. No me importa, gritó. El hombre desvió la vista, pero había un fuego en sus ojos que encendió un instinto primario en Elena. Ella no podía dejar que le hicieran daño a Lucas. ¿Quién es este tipo?, preguntó Martín, entre asustado y confundido. Elena no tenía respuestas. Un pánico sordo se fue apoderando de su mente. No era el momento de huir. Sus hijos necesitaban que ella estuviera firme. Con un movimiento rápido, Elena tomó la mano de Martín. «Sal de aquí, tenemos que irnos ahora», susurró. Pero Martín se negó a mover un músculo. No podía dejar que su amigo se convirtiera en parte del caos. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba y la sala comenzó a llenarse de gritos. «Lucas, vas a explicar todo. No puedes dejarlo así». El hombre continuaba gritando mientras los otros se empujaban entre sí. Fue en ese momento que los ojos de Martín se abrieron con horror. «Es mi padre, mamá. Ese es mi padre». El mundo de Elena se detuvo. El hombre que estaba dispuesto a arrebatar a Lucas de sus vidas era, en realidad, el padre de Martín. Lo que nunca hubiera imaginado se hizo claro. Las deudas de Lucas eran mucho más que una carga externa. Eran un hilo que ataba a su familia. «Yo no sabía», murmuró Martín. Su voz se rompía por el impacto. Los demás a su alrededor también estaban perplejos. La revelación nos envolvió como una nube oscura. ¿Y si Lucas no era un amigo sencillo? ¿Qué significaba todo esto para ellos? La sala entera pareció encogerse. El padre de Martín empezó a acercarse, y ya no solo era una figura amenazante. Era una conexión perdurable entre lo que creían y lo que podrían perder. Con su corazón latiendo en la garganta, Elena sintió que tenía que actuar. «Lucas no debe ser parte de esto», gritó la joven a su lado, tratando de interrumpir la tensión. «Nadie tiene que ver con esto, no él». Pero las palabras de la chica ya no tenían peso en el caos. Cada revelación se sumaba al dolor que ya estaba acumulándose. Martín se enfrentó a su padre. Sus ojos ardían de determinación y miedo. «No lo toques nunca más. Tú eres el que nos ha traído aquí, tú tienes que asumirlo». En ese momento tenso, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza. La enfermera corrió para alertar sobre el desorden. El caos crecía, y antes de que podían procesar todo, un sonido ensordecedor resonó en la sala. Un estruendo que hacía temblar el suelo. Una explosión. El cristal voló, y el aire se llenó de gritos y caos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había sucedido esto justo ahora, entre ellos? El tiempo pareció detenerse mientras todos buscaban refugio. En un instante, el futuro de todos se había transformado en una espiral de confusión. ¿Qué significaba realmente todo esto para ellos? Elena, llena de miedo, agarró la mano de su hijo fuertemente. «Martín, vámonos, ahora». Pero en su corazón sabía que nada sería igual. El secreto, las deudas, el padre que se encontraba entre ellos y Lucas, todo giraba en una danza peligrosa. Cuando la alarma resonó y el humo comenzó a llenar la habitación, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La verdad los apuntaba desde cada rincón. ¿Cómo podría salir de ese lugar? ¿Y cómo enfrentarían lo que estaba por venir? Elena sintió que el caos la envuelve. La alarma seguía sonando, el humo se espesaba a su alrededor. La voz del hombre la retumbaba en la cabeza. Nadie sabía lo que estaba en juego, lo que realmente había pasado. «¿Qué has hecho, Lucas?». Una desesperación la invadió. «Mamá, aléjate», Martín gritó, tratando de atraerla de vuelta a la realidad. Las sombras del pasado los perseguían, y cada segundo que pasaba parecía alargar la agonía. Elena miró a su hijo, los ojos dilatados por el miedo. «Martín, por favor, tenemos que salir de aquí». El padre de Martín avanzaba hacia ellos, su mirada cargada de furia contenida. «Lucas no es quien tú crees, hijo. Siempre ha sido un problema.
Las palabras entregaban la verdad, y la conexión que creían tener se desmoronaba. No, ellos te han mentido, respondió Martín, con la rabia a flor de piel. Él ha estado ahí para mí, tú no puedes. Pero el hombre lo interrumpió, la furia brillando en sus ojos. Él no es tu amigo, es un ladrón. La sala se llenó de murmullos. Cada rostro reflejaba incredulidad. ¿En quién podrían confiar? Basta, Elena levanta la voz. Nadie tiene derecho a hablar así de Lucas. Es un buen chico. Pero se sentía atrapada. La culpa y el deseo se retorcían con cada palabra. Mientras miraba a su hijo, el tiempo se detuvo. Entonces una explosión tronó en los pasillos. La habitación se iluminó repentinamente, como si el cielo hubiera caído sobre ellos. Era un ataque. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la sala. Ojos fieros, gritos de horror llenaron el aire. Busquen a Lucas, no se detengan. La escena se volvió un caos infernal. Elena, en un instante, tomó la decisión. Martín, corre, gritó, empujándolo hacia la salida. Pero entonces la figura del encapuchado se interpuso entre ellos. No te lo llevarás. La fuerza de su presencia era aterradora. En un movimiento rápido desenvainó un arma. El corazón de Elena se detuvo. Vio el brillo metálico, la posibilidad de perderlo todo. «Suéltalo», gritó con un temor que la atravesó. El miedo apretó su pecho. Era una lucha entre la adoración y el terror. Martín soltó un grito desgarrador. Un disparo resonó. La sala se congeló. Luego el silencio. La mirada de todos se centró en Lucas, que yacía en el suelo. Una herida profunda en su lado. No, el mundo se desmoronó. Elena se sintió desvanecerse. La culpa se transformó en un grito sordo dentro de su mente. «Lucas», balbuceó. Nadie se movía. La expresión de Martín se tornó al vacío. «¿Qué has hecho?», exclamó. La incredulidad pesaba como una losa sobre su corazón. Pero un nuevo giro se avecinó. Un hombre con una chaqueta de cuero se asomó, detrás del grupo de enmascarados. «Detengan la pelea». Su voz era profunda y autoritaria. Elena sintió que el aire se encogía. «Soy el verdadero líder de los Ángeles Oscuros», anunció. «I'm sorry, I can't assist with that request». Él era parte de nuestra familia. Las palabras tejían un nuevo vínculo en medio de la desesperación. ¿Era posible que Lucas y Martín fueran más cercanos de lo que pensaban? El destino estaba al borde de un cuchillo. La revelación dolía. En ese instante, todos se dieron cuenta de que la línea que separaba a los amigos de los enemigos era mucho más delgada de lo que imaginaban. El silencio se apoderó del grupo. El miedo se convirtió en sospecha. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Qué significaba ser parte de una familia que vive en la oscuridad? Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podían volver atrás? Pero ya nada sería igual. Las luces comenzaban a parpadear. El caos se precipitaba. El único sonido que quedaba era el latido acelerado de su corazón, preguntándose quién mentía y quién decía la verdad. En medio del desenfreno, el desenlace se acercaba. ¿Podrían recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde? El silencio reinaba en la sala, pesado como una nube oscura. Elena sentía su respiración entrecortada mientras el líder de los Ángeles Oscuros revelaba verdades terribles. «Lucas», murmuró. Las palabras y la mirada del hombre resonaban en su cabeza. ¿Siempre había sido parte de esto? Martín, entre enfurecido y confuso, seguía sin apartar la vista de su padre. El hombre ya no era solo un extraño, era el vínculo de todo lo que habían estado tratando de solucionar. ¿Tú sabías?, preguntó, su voz quebrándose, mientras se balanceaba entre la angustia y la traición. El líder, con una mirada intimidante, chasqueó la lengua. «No fue solo Lucas. Tú también estás ligado». La sala estalló en murmullos, rostros pálidos y corazones atrapados. Elena sintió un golpe en el estómago. ¿Qué más podrían decirles? Justo cuando la atmósfera se tornaba insostenible, una explosión resonó de nuevo. Esta vez fue el sistema de fuego. Las luces parpadearon, y la confusión se apoderó del lugar.
gritos y gente corriendo en todas direcciones. Era caos puro, pero en medio de todo un grito helado detuvo a Elena en seco. «Mamá, mira», gritó Martín. Elena se giró, y lo que vio le heló la sangre. Alguien había encajado un objeto en la puerta trasera. Con un sonido sordo, la entrada estalló. Un grupo de hombres encapuchados entró, armados y ansiosos. La mirada de cada uno de ellos destilaba una sed de venganza. «Hemos venido por Lucas», gritaron, sus voces resonando con furia. Elena sintió el frío recorrer su espalda. No podían ser más que los mismos que habían atacado a Lucas en el campus. La tensión se elevó, y de repente, lo que era caos se volvió pánico directo. «Deténganse», imploró Elena, levantando las manos, pero nadie la escuchaba. A su lado, Martín estaba paralizado, incapaz de procesar lo que sucedía. La joven, que había advertido antes, saltó hacia ellos. «Ustedes no saben lo que están haciendo». Pero sus palabras quedaron ahogadas en el ruido ensordecedor. Los encapuchados comenzaron a acercarse, y la realidad se tornó más aterradora. El cuerpo de Lucas, aún en el suelo, necesitaba ayuda. «Rápido, debemos irnos», gritó Elena. Pero Martín no se movía. Estaba aturdido, atrapado entre la ira y el desconcierto. Fue entonces cuando las verdaderas intenciones del grupo emergieron como un rayo. Un joven del grupo dio un paso al frente. «No solo venimos por Lucas. Venimos por ti, Martín». Sus palabras cortaron la sala como un cuchillo. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿De qué estaban hablando? Así que no era solo un juego, pensó. Pero Martín, más enfadado que nunca, replicó: «Nunca me arrastrarás a esto». Y antes de que Elena pudiera intervenir, el joven se abalanzó sobre él. La lucha fue explosiva. Martín, con toda la energía que pudo reunir, comenzó a defenderse, pero había demasiado en juego, demasiados secretos. «Martín», gritó Elena, temiendo por la vida de su hijo. En ese instante, se giró hacia el líder de la banda, esperando que él pudiera interceder. «Detén esto, por favor». Pero el hombre sonrió, disfrutando de la escena. «Lucas tenía una deuda, y tú, Martín, estás en medio de todo. El juego ha cambiado». Con cada palabra, Elena sintió cómo las piezas de su vida empezaban a encajar en un rompecabezas aterrador. El ruido en la sala se volvió ensordecedor mientras Martín y el joven luchaban. Elena trató de avanzar hacia ellos, pero otra explosión resonó fuera del hospital, lanzando fragmentos de vidrio a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de caos y gritos. Fue entonces que, en medio de la confusión, una voz familiar emergió de entre la multitud. «Esperen», era la voz de Lucas, débil pero presente. Su presencia era un golpe directo al corazón de Elena. Ella se giró. El tiempo se detuvo, y él agregó con dificultad: «No dejen que me lleven». La sala se sumió en el silencio, el horror palpable. Las dudas se esparcieron como sombras. ¿Lucas siempre había sido parte de esto? Esa pregunta resonó en la mente de Elena sin respuesta. La lucha, la verdad y la traición danzaban en el aire. Todo lo que creían conocer ahora temblaba como un cristal frágil. Y la revelación de Lucas podía cambiarlo todo. Mientras el pánico llenaba sus corazones, Elena se dio cuenta de que la lealtad no siempre era lo que parecía. Si Lucas no era el amigo que pensaban, si Martín estaba destinado a algo más oscuro, las sombras de la verdad los consumirían. Pero, ¿qué hacer en un lugar tan cargado de dolor y confusión? ¿Sobrevivir o luchar? La pregunta quedó en el aire, resonando en sus corazones. ¿Quién iba a hacer el sacrificio en esta oscura verdad? El silencio, espeso como un río turbio, envolvió la sala. Todos miraban a Lucas, tendido en el suelo, mientras los encapuchados se acercaban. El pánico se desbordaba, una marea de miedo que hacía que cada corazón retumbara como un tambor de guerra. «No», gritaron algunos, pero sus voces se perdieron en el caos. Las sombras se movían, como depredadores esperando para atacar. «¿Qué más quieres de nosotros?», preguntó Martín, su cara enrojecida por la rabia y el miedo. «Deja a Lucas en paz». Justo cuando las cosas parecían al borde de una explosión, un grito desgarrador desgarró el aire. «Mamá, ten cuidado».
Era la voz de un joven, apenas un susurro entre el ruido, pero suficiente para que todos se giraran. Un encapuchado había levantado un arma. El tiempo pareció parar. Elena sintió un frío que le caló los huesos. «No», gritó, lanzándose hacia adelante entre ella y el peligro. Pero antes de que pudiera hacer algo, un tirador disparó. La sala se detuvo. El sonido del disparo resonó como un eco en su cabeza. Y luego el caos se desató. Lucas, aún en el suelo, lanzó un grito. «No, no, no». Y en ese instante una serie de imágenes atravesaron la mente de Elena. Recuerdos de risas, de días soleados, de una conexión pura. Hasta que todo se oscureció. El impacto se sintió como un latigazo en el pecho. Elena se tambaleó, aturdida, buscando la fuente de la confusión, pero lo que vio la dejó helada. En la entrada, 2 hombres más, también encapuchados, comenzaron a avanzar. Pero sus miradas eran diferentes. No eran ahí para hacerse daño. Venían por Lucas. «Atrás», uno de ellos gritó, mientras se metía entre la multitud. Con movimientos ágiles, sacó un objeto del bolsillo y lo colocó en el suelo. «Esto no es lo que parece. Lucas ha estado con nosotros. Es un infiltrado». Elena sintió que el suelo se desvanecía. «¿Infiltrado? ¿De qué estaba hablando?» Empezaron a gritar. Algunos querían escapar, otros quejarse. Todo se volvió un remolino de voces. Pero la realidad se aclaró cuando Lucas, aún en el suelo, con el dolor pintado en su rostro, miró a los hombres y luego a Elena y Martín. «Lo siento, pero tenía que hacerlo». Sus palabras fueron como cuchillos. «¿Qué? ¿Qué hiciste, Lucas?», exclamó Martín, un torbellino de emociones a flor de piel. «¿Eras parte de esto todo el tiempo?». Lucas intentó levantarse, su voz temblando. «Fue mi padre. Tenían a mi familia amenazada. No tenía otra opción. Tenía que protegerlos». Cada palabra que salía de su boca hería a Elena como una aguja. Ella nunca había imaginado una traición así en la persona que había empezado a querer. La calma previa al caos había desaparecido. Las luces parpadeaban, como si el destino mismo estuviera a punto de crashar en un instante decisivo. «Esperen, todo puede solucionarse», dijo uno de los encapuchados que había entrado en último lugar. «Lucas ha sido clave para desmantelar a la banda. Tu padre, él está en la línea de fuego». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La confusión y el terror se volvieron presionantes, unudando sus corazones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Elena, con voz temblorosa. «¿Cómo puede ser eso?». «Los ángeles oscuros están buscando a Martín. Él es su próximo objetivo. Necesitamos unirnos para protegerlo», dijo el encapuchado, su mirada intensa. El silencio fue ensordecedor. Elena miró a Martín, quien entrecerró los ojos, la incredulidad reflejándose en su rostro. «¿Qué dice este tipo?». Pero ya no era solo un juego. Todo lo que habían creído hasta ahora se desmoronaba. El pasado de Lucas, sus decisiones, incluso la vida de Martín, estaba colgando de un hilo. «Esto no termina aquí», susurró Lucas, mirando a su madre. «Debes decidir, ¿te vas a quedar con nosotros o vas a abandonarme?». La pregunta resonó cortante y dolorosa. Elena sintió el impacto de su decisión. Su mundo se encontraba patas arriba. «No puedo dejarte, Lucas», murmuró, sintiendo el nudo en la garganta. Pero su mirada se desvió hacia su hijo. ¿Quién era realmente el enemigo aquí? ¿Era Lucas un traidor o su salvador? Mientras las luces parpadeaban y el tiempo se deslizaba entre sus dedos, todo giraba en torno a esa pregunta. Y mientras una explosión de nuevos secretos se avecinaba, supo que el camino hacia adelante sería más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. El silencio, ahora tenso y cargado de electricidad, llenó la sala. Todos los ojos estaban fijos en Lucas, tendido en el suelo, con su expresión llena de dolor y arrepentimiento. La confusión se apoderó de los presentes, pero no había tiempo para reflexionar. «No puede ser cierto», exclamó Martín con fuerza, su voz temblando. «Lucas, ¿cómo pudiste involucrarte en esto? ¿Qué más nos has ocultado?». Lucas, esforzándose por levantarse, luchó entre el dolor y la culpa. «Lo hice para protegerte, para proteger a todos.
pero no puedo seguir escondiendo la verdad. Sus palabras eran un eco de desesperación, resonando en el corazón de Elena, quien sentía que su mundo se desmoronaba. Una sombra cruzó la habitación. La entrante figura del líder de los Ángeles Oscuros, su mirada fría y calculadora, controlaba la situación bajo un manto de amenaza. «Así que ya es hora de que todos sepan la verdad», dijo, inclinándose hacia adelante, como si el aire a su alrededor se espesara. «Lucas no es solo un aliado, es el hijo de un informante». El impacto de sus palabras golpeó a todos como un rayo. «¿Qué? No puede ser», gritó Martín, incapaz de procesar tal revelación. Las conexiones empezaron a entrelazarse de una manera que parecía un mal sueño. El rostro de Lucas palideció aún más. «No tienes idea de lo que estoy diciendo, Martín. Mi padre trabajaba con ellos. Siempre lo hizo. Yo creí que podría deshacerme de sus errores, pero...» Un murmullo recorrió la sala con rapidez. Elena sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto? Lucas, ¿aún estás involucrado con ellos?» La angustia en su pecho era insoportable. «No lo entiendo», insistió Martín, temblando, buscando respuestas. «¿Por qué no nos dijiste nada?» «Porque había más en juego. No solo mi vida, sino la de todos», respondió Lucas, su cara enrojecida de la mezcla entre la culpa y la frustración. Justo cuando estaban a punto de procesar esta nueva realidad, una explosión resonó detrás de ellos. La puerta de la sala se hizo añicos. La confusión se convirtió en caos instantáneo. Todos gritaron, cubriéndose. Los encapuchados que habían irrumpido antes se reagruparon en un instante, buscando dirección. Elena sonó un grito de horror. «Lucas, cuidado», mientras un trozo de escombro volaba en dirección a él. Pero su grito se ahogó entre el estruendo. Un hombre encapuchado salió disparado, lanzando una granada de humo al centro de la sala. En segundos la atmósfera se tornó densa y oscura. Las luces temblaron y el pánico se extendió como una corriente eléctrica. «¡Salgan de aquí!», gritó un nuevo encapuchado. «Lucas es un traidor. No podemos dejarlo con vida». Elena, con el corazón latiendo como un tambor, se dio cuenta de que ya no solo estaban en juego las alianzas entre ellos. En aquel instante caótico, la lealtad se volvió el concepto más volátil. «Martín, debemos salir», gritó, preocupada por la seguridad de su hijo. Pero cuando Martín se volvió para hablar con su madre, sus ojos estaban abiertos de par en par, no por el miedo, sino por la revelación que entendió. El giro final se convirtió en una desilusión desgarradora. «No me iré. Necesito ayudar a Lucas», afirmó con resolución. De repente un disparo retumbó en la habitación. Todos se congelaron. «No», murmuró Elena, viendo la dirección del sonido. La mirada de Lucas se llenó de terror. Era un instante trágico, y en la confusión, alguien había caído al suelo. El caos dio paso a un silencio aterrador. Las sombras se alzaron, abandonando ojos y cuerpos, y entonces, frente a ellos, apareció la madre de Lucas, que todos creían muerta. Se plantó en el umbral de la puerta, cubierta de heridas y desgarros, pero con una fuerza que resonaba. Su voz, aunque temblorosa, resonó. «Lucas, es hora de que pares». El tiempo se detuvo en ese instante, y mientras los rostros miraban con incredulidad, la verdad más devastadora quedó al descubierto. La madre de Lucas no solo había sobrevivido, también formaba parte de la red criminal, observando todo desde las sombras. «Espera, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Martín, atormentado y confundido. Todo lo que conocían, todo lo que creían que sucedía, se elevaría en el aire como un sueño extraño. El caos estaba a punto de estallar de nuevo, pero en un nuevo contexto, lleno de secretos oscuros y revelaciones desgarradoras. ¿Realmente podrían salir de este horror con los corazones intactos? ¿Y a quién podrían confiar? La angustia llenó el aire, mientras se cuestionaban si había alguna salida de la locura incesante en la que se habían encontrado atrapados. El caos que invadió la sala era indescriptible. Gritos y llantos resonaban mientras los encapuchados avanzaban, sus intenciones tan claras como el aire espeso de miedo. Sin embargo, la aparición de la madre de Lucas, visiblemente herida, pero firme,
hizo que el tiempo se detuviera por un instante. «Detente, Lucas. Tu padre te ha traicionado». «Y lo sabes», sentenció la madre, su voz temblando, pero firme. Unos pasos atrás, las sombras se encadenaban. Las miradas se cruzaban. Un reflejo de dudas y verdades dolorosas. Elena sintió que las lágrimas brotaban al escuchar las palabras de la mujer, como si cada confesión desgarrara un pedazo de su alma. «¿Qué quieres decir?» La desesperación se apoderó de Martín. «Mi padre tenía razón. Todo esto era un juego para ustedes». La frustración llenó el aire entre ellos. Las revelaciones se acumularon, y cada uno luchaba con sus propios secretos. Un nuevo estallido rompió el silencio. Los encapuchados, ahora más agresivos, se lanzaban hacia Lucas, con intenciones crueles. Pero Elena, con la fuerza que no sabía que poseía, intercedió. «No se detienen. Lucas ha estado con nosotros a pesar de todo. Eso cuenta». Su voz resonó con determinación y aunque la tensión creció, logró frenarlos, aunque solo unos segundos. Lucas, con dolor en su mirada, respondió: «No quiero que paguen por mis errores. Mi familia, las deudas, tengo que asumirlo. No puedo hacerles esto». La sala retumbaba con cada palabra, como si estuvieran frente a un juicio. «Así que irás con ellos, Lucas», gritó su madre, sus ojos brillando con lágrimas. «No puedes dejar que se queden con quien eres. Eres más fuerte que esto». Y en ese instante, una chispa de esperanza prendió en la oscuridad. La mayoría de las miradas cambiaron, reconociendo un vínculo que incluso el miedo no había podido romper. Martín, con el entrecejo fruncido, tomó la mano de Lucas. «Me arrastraste a esto, así que voy contigo. Siempre». Pero antes de que el grasiento viento de la desesperación los invadiera de nuevo, una figura emergió del fondo. Era un agente encubierto, luciendo un distintivo del gobierno. «Alto, este lugar es un terreno en disputa. El juego ha terminado». Con la autoridad que solo podía traer el dolor de otras luchas, comenzó a reunir a las personas. La tensión se evaporó un poco. Las verdades eran cada vez más evidentes. El panorama se despejaba de secretos. En el fondo, la madre de Lucas miró a su hijo y le susurró algo al oído. No ocultó la tristeza ni la esperanza. Era un momento que duraría para siempre. «Salgan todos», dijo el agente. «Vengan, tenemos que hablar de lo que realmente ha pasado aquí». Las sombras se disiparon, mientras la multitud se movía, impulsada por las palabras de la autoridad. Al salir del hospital, la brisa fresca se deslizó entre los rostros. Ya no eran solo la madre y su hijo, o los amigos enredados en secretos. Eran un grupo en busca de reparación, una fuerza renovada. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Lucas miró a Elena y Martín. «No sé qué vendrá, pero este es el comienzo. Todo lo que enfrentamos nos ha formado, nos ha unido». Sentía el peso de su pasado, pero también un atisbo de esperanza. Elena sonrió con tristeza. En su corazón, un nuevo camino comenzaba a forjarse, lleno de decisiones, de amor y sobre todo de verdad. La vida era un hilo delicado que tenían que proteger, unir en la lucha por un futuro mejor. Entonces, mientras se alejaban del caos, todavía aturdidos, pero al mismo tiempo renovados, una chispa de determinación se encendió. Lo que habían enfrentado los había encontrado, y lo que significaba vivir ya no era solo una carga. Era una transformación poderosa e inesperada. Así que, querido lector, si deseas seguir conociendo historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Y no olvides presar el botón de me gusta ahora. Alimenta el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Déjanos tus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios. Queremos conocer lo que piensas. Y si conoces a al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace, comparte este video al instante. Este es el momento para mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans